Cuando hablamos de materia, presenta a nosotros en forma de sustancias y que las dividíamos en dos grandes grupos. Un grupo que se llamaba las sustancias puras y otros eran las mezclas. Hablamos un poco de sustancias puras, de compuestos, elementos, cómo los clasificamos, cómo los organizamos. Hablamos de la tabla periódica. Al hablar de compuestos, hablamos de cómo los elementos se juntan para unirse, para formar enlaces. Y hablamos un poco de fórmulas, hablamos un poco de funciones químicas y de nomenclatura. Ahora hablemos un poco de mezclas heterogéneas, homogéneas, pero sobre todo estas últimas, ¿no? Las homogéneas, que las clasificamos en suspensiones y soluciones. Y las suspensiones y soluciones las dividimos en coloides y emulsiones. Ahora hablamos un poco de esto. Ahora es cuestión de hablar de mezclas. Yo creo que la mayor parte de las sustancias con las cuales uno se encuentra en la naturaleza son mezclas. Es muy raro encontrar elementos químicos sueltos o compuestos químicos puros. El agua que nosotros tomamos es una mezcla de agua con otras sustancias, o sea que es una mezcla. La sopa, la gaseosa, el aguardiente, la cerveza, el aire, el suelo, todo es una mezcla. Cuando hablamos de mezclas, dice que son formas de materia formadas por la unión de dos o más sustancias diferentes en las que cada una conserva su propia identidad química y sus propiedades. Que esta unión de varias sustancias puede ser en proporciones variables y generalmente se pueden separar sus componentes por métodos físicos. Cuando hablamos de mezcla es eso, la unión de dos o más sustancias diferentes, en varias proporciones o en proporciones variables, pero con la condición de que no haya enlace químico entre ellas y que se puedan separar, ¿no? Sus componentes, porque conservan sus propiedades en forma independiente. De estas mezclas hablamos de dos grandes grupos, las mezclas heterogéneas, de las cuales no vamos a hablar ahora, únicamente me voy a referir a ellas. Cuando hablamos de mezcla heterogénea, la principal característica es que sus componentes son componentes macroscópicos. Por lo tanto, se pueden distinguir, se pueden diferenciar a simple vista o con la utilización de instrumentos ópticos sencillos, como una lupa o con un microscopio. Una de las características es que cada componente conserva sus propias propiedades que lo identifican y se pueden separar y hay superficies de separación. Aquí tenemos esta roca o este mineral. Entonces aquí podemos apreciar a simple vista que hay unas partes blancas, otras amarillas, otras negras, otras cafés. Cada una corresponde a una sustancia diferente. Y cuando hablamos de sustancias heterogéneas, decíamos que una ensalada de frutas era el mejor ejemplo. Pero para nosotros, en este caso y en esta clase, es hablar de mezclas homogéneas. ¿Cuál es la diferencia con las anteriores? Entonces, principalmente está en el tamaño de las partículas. Estamos hablando de que el tamaño de las partículas es de tipo microscópico. En este caso, estamos hablando del tamaño de iones, de moléculas o de átomos, lo cual hace que no sean visibles sus componentes. Hace que por lo menos con los instrumentos ópticos convencionales no se pueda ver. No podemos ver con un microscopio óptico las moléculas de agua ni los átomos de hierro, ni las moléculas de proteína de forma individual. A estas mezclas homogéneas, por el hecho de estar conformada por partículas microscópicas, les dan ciertas propiedades que no las tienen las otras. Por ejemplo, acá le da una uniformidad en las propiedades. Por lo tanto, decimos que tiene iguales propiedades en cualquiera de sus partes. Aquí tenemos una copa, las tres copas están llenas. O nos dirían, no, profe, eso está medio lleno o medio vacío. No, los químicos las vemos llenas, solo que las vemos que están en dos fases, ¿no? Aquí podemos ver que aquí está el aire, y para nosotros el aire es una mezcla homogénea. Y aquí tenemos una disolución, otra mezcla homogénea, que es el vino.
Cuando analicemos el aire, nos damos cuenta que está formado por moléculas de nitrógeno y oxígeno, pero que por su tamaño no lo podemos ver. Lo mismo pasa en el vino. A este tipo de mezclas, como el aire o como el vino, les llamamos también dispersiones. A estas mezclas homogéneas, otro nombre con el que se las conoce es dispersiones, ¿no? Vamos a ver entonces qué es ese cuento de una dispersión o mezcla homogénea. Es toda mezcla homogénea que tiene uniformemente repartido otro cuerpo o partícula muy pequeña. Cuando una partícula muy pequeña, cuando un conjunto de partículas muy pequeñas tienen repartido otras partículas en medio de ellas, le llamamos una dispersión. Estas dispersiones tienen unas ciertas características que, dependiendo de las características y del tamaño de las partículas, entonces encontramos que las dispersiones pueden ser de dos clases, unas llamadas suspensiones y otras llamadas disoluciones. Esencialmente, la diferencia entre las unas y las otras es el tamaño de las partículas. Se denomina una suspensión cuando el tamaño está entre 1 y 100 nanómetros. O sea que aquí estamos hablando por 10 a la menos 9 metros. Claro que eso es extremadamente pequeño, ¿no? Y para este caso, para el caso de estas suspensiones, también estamos hablando de átomos, moléculas o iones. En cambio, en las soluciones, el tamaño de las partículas es menor a 1 nanómetro. Entre las dos, entre 100 nanómetros y menos de 1 nanómetro, se denominan dispersiones, pero se hace esta separación, ¿no? ¿Qué tienen de especial? Bueno, cuando tienen este tamaño, presentan algunas propiedades que no tienen las soluciones. En ambas, tanto las suspensiones como las soluciones no sedimentan. Si las dejamos reposar, no van a sedimentar por acción del tiempo. Tampoco las podemos separar por una filtración simple. No podemos colocar un papel filtro y separarlas. Si el tamaño es de máximo 100 nanómetros, significa que el poro del filtro tiene que ser menor para poderla retener. Por lo tanto, no es un filtro común y silvestre, ¿no? Es un filtro bastante complejo que tenga estos poros para que puedan retener suspensiones. Por eso dice aquí, no se separan por una filtración simple. De aquí comienzan a hablar, aquí comienzan las diferencias con las soluciones. En las suspensiones se presenta el efecto Tyndall. La siguiente diapositiva nos muestra qué es el efecto Tyndall. En las suspensiones, por lo menos podemos hablar de dos partes, la fase dispersa y la fase dispersante. La fase dispersante normalmente es la que está en mayor proporción. Es la que proporciona el medio en el cual las partículas de la fase dispersa se reparten de forma uniforme. En las suspensiones podemos agrupar en dos grandes clases, los coloides y las emulsiones. ¿Cuándo es una emulsión? Cuando la fase dispersa y la fase dispersante la conforman líquidos inmiscibles. Yo creo que la emulsión más conocida, y creo que en este momento la están pensando ustedes, es la emulsión de Scott. Esa emulsión de Scott dice que trae un ingrediente especial y dice que es el aceite de hígado de bacalao. Ese aceite está, voy a decirlo así, mezclado con el agua, en el cual las pequeñas goticas de aceite se encuentran uniformemente repartidas entre las moléculas de agua. Si el agua está en mayor proporción, es la fase dispersante y las goticas de aceite es la fase dispersa. Entonces, hablamos de emulsiones cuando la fase dispersa y la dispersante son líquidos que no se disuelven, como el agua y el aceite.
Un ejemplo es la leche. La leche es una emulsión, por lo tanto pertenece a la familia de las suspensiones y por lo tanto también es una dispersión. No es una disolución la leche o no pertenece a la otra familia. Dentro de los coloides encontramos una gran cantidad de sustancias conocidas. Por ejemplo, el humo. El humo, la fase dispersa, son mm, pequeñas partículas de carbón dispersas o repartidas de forma uniforme entre las moléculas del aire. Igualmente que el humo encontramos la niebla o neblina, ¿no? También encontramos los aerosoles, también encontramos el gel, la espuma, y entonces encontramos toda una serie de sustancias, de mezclas que son comunes en nuestro medio y en nuestro alrededor. Entonces hay que aclarar que esos coloides, ¿no? Sus partículas son de este tamaño. Por ejemplo, la gelatina. Yo creo que todos conocemos la gelatina de pata, que esas gelatinas que vienen cubiertas con harina, o inclusive la gelatina Royal. ¿De qué está compuesta? De moléculas de proteínas o de hidrolizado de proteínas. Esas partículas son tamaño de entre 1 y 100 nanómetros y se encuentran dispersas en un medio, que puede ser las moléculas de aire o que puede ser las moléculas de agua, ¿no? Todo hay una química respecto a los coloides, que es la química coloidal. El otro campo se denominan las soluciones y de lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué se trata el efecto Tyndall? El efecto Tyndall es la dispersión de la luz por parte de las partículas coloidales. Por ejemplo, aquí, en este recipiente, se tiene un coloide de plata. ¿Qué significa? Que está formado por átomos de plata en un tamaño entre 1 y 100 nanómetros. Y con ese tamaño interactúa con la luz y la puede dispersar. Y cuando la dispersa, entonces nosotros la podemos observar cuál es el camino que sigue. Cuando atraviesa el rayo de luz y podemos ver la luz, eso es un coloide. Si le colocamos un rayo de luz y no podemos ver el rayo de luz, eso es una solución o disolución verdadera. Visto el recipiente de frente, acá es de arriba, que es de lado, ¿no? Podemos ver que el coloide de plata, podemos ver el camino que sigue la luz. Eso significa que la luz fue dispersa y por lo tanto esta sustancia es un coloide. En la solución verdadera o disolución no se puede ver el camino, por lo tanto es una solución verdadera. Eso lo podemos ver muchas tardes en el cielo o también en nuestra habitación. Generalmente después de barrer o de sacudir las cobijas y abrimos una cortina, por esa cortina podemos ver cómo se puede visualizar un rayo de luz o los rayos de luz, tal como aparece en esta imagen. Como podemos ver los rayos de luz, eso significa que las partículas de polvo, generalmente, o pueden también ser eh, moléculas o agrupaciones de moléculas de agua, entonces dispersan la luz. Si podemos ver la luz, significa que en este caso se forman coloides en la atmósfera. Y lo mismo en nuestra habitación. Hollywood aprovecha eso, ¿no? Generalmente cuando los ladrones van a robar un banco, está protegido por rayos láser. Y para ver los rayos láser, ¿qué hacen? Ah, bueno, entonces unos le agregan humo, otros cogen un aerosol, bueno, diferentes coloides. Y cuando lo aplican, se puede ver el rayo de luz. ¿Por qué lo ven? Porque eso es el efecto Tyndall, que es la dispersión de la luz por las partículas coloidales. Si da efecto Tyndall, es un coloide. Si no da efecto Tyndall, es una solución verdadera o disolución, que es lo que vamos a hablar. ¿Qué entendemos por solución o solución verdadera? En primer lugar, es una mezcla homogénea, es una dispersión de una o más sustancias químicas en el seno de otra, alcanzando dimensiones moleculares, atómicas o iónicas. En otras palabras, son mezclas
de átomos, iones o moléculas, las cuales se dispersan entre las partículas o entre las moléculas de otra sustancia. Eso es una solución. Entonces, es una mezcla en la cual el tamaño de las partículas es a nivel atómico o molecular. Aquí vemos una imagen de 3 diferentes soluciones con 3 diferentes colores en estos recipientes, en estos beakers. Aquí podemos ver mezclas que pueden ser de 2 o más sustancias. Las partículas son muy pequeñas y no las podemos diferenciar. Vemos una sola fase, presenta iguales propiedades en cualquiera de sus partes y no podemos identificar quién es quién. Esta azul puede ser una mezcla de agua con azul de metileno o puede ser con sulfato de cobre, pero no podemos identificar dónde está el cobre, ni los iones sulfato, ni tampoco las moléculas de agua. A ese tipo de mezclas es que nos vamos a referenciar. ¿Qué características debe tener una solución? Dice, el tamaño de las partículas es menor a 1 nanómetro, 1 por 10 a la menos 9 metros. Por más que las dejemos con el tiempo, no se van a precipitar, no van a sedimentar. No las podemos sedimentar, perdón, no las podemos filtrar con un equipo de laboratorio de filtración simple. No presentan efecto Tyndall, están conformadas por una sola fase. En los coloides hablábamos de fase dispersa y fase dispersante. En las soluciones hablamos de soluto y solvente. El soluto es la sustancia que está en menor proporción. Generalmente el soluto es la sustancia que se disuelve, es la que se disgrega o dispersa. Este soluto es el que proporciona, es la sustancia en la cual sus partículas se dispersan en medio de las partículas de la otra. Del soluto depende el color, el olor, el sabor y la conductividad eléctrica de la solución. El solvente normalmente es la sustancia que está en mayor proporción. En la mayor parte de los casos es el agua. No en todos, pero en una gran parte de las mezclas y de las disoluciones es el agua. El solvente es el que aporta las partículas, las moléculas, entre las cuales se va a disolver el soluto. Si tenemos, por ejemplo, una mezcla de agua con sal, para este caso la sal se disocia, produce iones sodio, iones cloruro, y estos iones son los que se dispersan en medio de las moléculas de agua. La sal disuelta es la que proporciona el color, el olor, el sabor y la conductibilidad. En cambio, el agua es la que proporciona el aspecto físico de la solución. Como el agua está en estado líquido, entonces la mezcla está en estado líquido. Si el solvente se halla en estado gaseoso, entonces la mezcla es una mezcla gaseosa. Si el solvente se halla en estado sólido, entonces la solución es una solución sólida. Hay varias formas de poder clasificar a las soluciones. Por ejemplo, la primera, según el número de componentes. Si hay 2 componentes, es una mezcla binaria o una solución binaria. Si tiene 3, pues ternaria; si tiene 4, ternario. Otra forma de clasificarlas es según la concentración. Esto es, hace relación a la cantidad de soluto que se encuentra disuelto en determinada cantidad de solución. Entonces podemos clasificar las concentraciones, las soluciones según su concentración. Cualitativamente significa sin decir cuánto. Entonces yo digo diluido y concentrada. Diluido es cuando la solución tiene poca cantidad de soluto. Y una concentrada es cuando la cantidad de soluto es mayor. Por ejemplo, cuando tú tienes un tinto oscuro, eso es una solución concentrada.
Y si tu tinto o tu café es clarito, es una solución diluida, pero no te dice cantidades, solo te dice diluido o concentrado. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver, de acuerdo al color, podemos afirmar que hay una solución diluida y una solución concentrada. A mayor concentración, a mayor cantidad de soluto, entonces la solución será más roja. Y a menor cantidad de soluto, que se llama solución diluida, el color rojo será más pálido. Pero esa concentración también la podemos expresar cuantitativamente y serán insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Las sustancias tienen un límite de solubilidad. Cuando uno agrega azúcar al café, a una taza de café, le agregas una cucharada, se disuelve, le agregas dos, se disuelve, tres, con mucha dificultad y tal vez te quede algo de azúcar en el fondo. Esto significa que has pasado el límite de solubilidad. Por ejemplo, cuando tenemos una mezcla de agua con sal, la cantidad de sal que se disuelve en 100 gramos de agua es conocida. Hay un límite de solubilidad o una concentración máxima. En 100 gramos de agua, a 25 grados centígrados, la cantidad máxima son 36,5 gramos de sal. Si una sustancia tiene la cantidad máxima que se puede disolver en determinada cantidad de solvente a una temperatura, se llama solución saturada. Contiene el máximo. Si disuelves 36,5 gramos de sal en 100 gramos de agua a esa temperatura, esa solución es saturada. Si tiene menos del máximo, insaturada. Y bajo determinadas condiciones, yo puedo hacer que la solución se disuelva un poco más del máximo. A esa solución se llama sobresaturada. A comienzos del semestre, ustedes tenían poco trabajo. Por lo tanto, decíamos que no, usted está insaturado de trabajo, está fresco, no, tiene poco trabajo. A mediados del semestre, entonces ya la cosa se puso a otro nivel. Y en algunas épocas, en algunas fechas, usted estaba al máximo de actividades. Que usted dice, ya no puedo resolver más actividades. Por favor, tengo parciales, tengo actividades, tengo guías, tengo informes de laboratorio. Ya estoy al máximo. Decimos, usted está saturado de trabajo. Y hoy, al finalizar el semestre, posiblemente tenga mucho más trabajo del que puede hacer. En otras palabras, está sobresaturado. Esa es la manera también como se puede identificar a las soluciones, insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Otra forma es según el estado de la mezcla, según el estado de la solución, sólida, líquida o gaseosa. Decíamos ahora que el estado de la solución depende del solvente. Entonces, si el solvente o disolvente está en estado gaseoso, la disolución es gaseosa. Si el solvente está en estado líquido, entonces las soluciones son líquidas. Si el disolvente está en estado sólido, la mezcla resultante es sólida. Y por lo tanto tenemos una solución gaseosa cuando sus dos componentes son gases, por ejemplo, el aire. Una solución es líquida porque el solvente es líquido. Ya el solvente se pueden disolver gases, líquidos o sólidos. Por ejemplo, el oxígeno disuelto en agua, que es un gas disuelto en un líquido. El alcohol disuelto en agua, un líquido disuelto en un líquido. La sal disuelta en agua, un sólido disuelto en un líquido. Pero las tres mezclas son líquidas. También tenemos mezclas o disoluciones sólidas, en las cuales el solvente es sólido. El disolvente es sólido. Por ejemplo, platino, plata y oro. Esos son los solventes sólidos.
Cuando el hidrógeno se disuelve en platino, tenemos una mezcla sólida, conformada por un sólido disuelto en un gas disuelto en un sólido. Podemos también tener un líquido disuelto en un sólido. Por ejemplo, en este caso, el mercurio disuelto en plata. O este tipo de mezclas sólido-sólido, por ejemplo, cuando la plata se disuelve en oro o el oro se disuelve en plata, dependiendo pues de quién esté en mayor proporción. A estas últimas mezclas o disoluciones se les denomina aleaciones. Por ejemplo, el bronce, por ejemplo, el latón, por ejemplo, el acero, ¿no? Son mezclas sólidas en las cuales sus dos componentes son sólidos y están en tamaño atómico. Por eso son disoluciones. Una característica muy importante de las soluciones y del proceso de que una sustancia se disuelve en otra es la solubilidad. Esta es una propiedad muy importante, es la que justamente justifica que haya este tipo de mezclas. ¿Qué es la solubilidad? Es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra. La capacidad de que una sustancia llamada soluto se disuelva en otra llamada solvente o disolvente. En algunos casos, en algunos libros, algunos autores también hablan de la solubilidad como a la cantidad en masa de soluto que se puede disolver en determinada masa de disolvente, bajo ciertas condiciones de temperatura o de presión. Entonces, en algunos casos dicen la solubilidad de la sal es 36,5 gramos. Entonces ahí me está diciendo la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en otro solvente. Entonces, esa es otra forma de referirse a la solubilidad. ¿Y de qué depende que unas sustancias se disuelvan sí y otras no? Pues de eso depende de la naturaleza propia de cada sustancia. Pero también esa solubilidad depende sobre todo de las interacciones entre el soluto y el solvente debido a sus enlaces químicos. En otras palabras, la solubilidad es dependiente del enlace químico. La mayor o menor solubilidad depende de la temperatura y de la presión. Generalmente, a mayor temperatura, mayor solubilidad, pero no es el caso siempre. La presión solo actúa cuando el soluto es un líquido, el soluto es un gas que se disuelve en un líquido. Ahí sí afecta la presión. Esta animación nos muestra el proceso de solubilidad. Nos muestra una sustancia iónica, que puede ser la sal, ¿no? Y nos muestra ahí los iones positivos y negativos. Y nos muestra las moléculas de un solvente, que para este caso son las moléculas de agua. ¿Qué es lo que sucede cuando entra en contacto el soluto y el solvente? ¿Qué pasa cuando la sal entra en contacto con el agua? Las moléculas de agua, en primer lugar, interactúan con los iones de la sal. Recordemos que la molécula de agua es una molécula polar. Tiene una parte positiva y una parte negativa. En esta imagen, la parte positiva de la molécula de agua son los átomos de hidrógeno representados con las bolitas blancas. Y la parte negativa de la sal está representada por el átomo de oxígeno, en este caso de color rojo. Nos damos cuenta cómo los átomos de hidrógeno positivos atraen a la parte negativa de la sal, que es el ion cloruro, y cómo la parte negativa de la molécula de agua, que es el oxígeno, atrae a la parte positiva de la sal, que es el ion sodio. Eso es lo primero que sucede. Si la molécula de agua tiene la suficiente fuerza de atracción para atraer a los iones y sacarlos de su estado sólido, se forma la disolución. Recordemos que el estado iónico se caracteriza porque sus enlaces son muy fuertes. El ion cloro y el ion
el ion cloruro y el ion sodio se unen por fuerzas electrostáticas muy fuertes. Y por eso es que forma sólidos. Y por eso forma esa estructura tridimensional. Los átomos y los iones están perfectamente arreglados y tienen unas fuerzas de cohesión extremadamente altas. Pero la molécula de agua decimos que es una molécula altamente polar. Y la atracción que ejercen la parte positiva y negativa de la molécula de agua es suficiente para vencer las fuerzas de atracción de los iones. Y los van extrayendo del cristal. Y se van llevando los iones positivos y los iones negativos. Y por lo tanto decimos que el agua, perdón, que la sal comienza a disolverse en el agua. Aquí tenemos una imagen de lo que sería la sal sin disolver. Entonces, aquí tendríamos los iones cloruro y los iones sodio antes de interactuar. Una vez que comienza a actuar la molécula de agua, entonces las moléculas comienzan a ejercer las fuerzas de atracción. Y entonces todas las moléculas atacan al cristal de cloruro de sodio por todos lados, ¿no? Para establecer esas fuerzas de atracción. Y nos dimos cuenta entonces que las moléculas de agua se llevaban a los iones y entonces podemos mirar que los hidrógenos positivos, ¿no? Aquí están los hidrógenos con el delta más, atraen a los iones cloruro que están cargados negativamente. Los rodean, ¿listo? Y este proceso se llama la solvatación, que es cuando el ion cloruro es rodeado de moléculas de agua, especialmente por la parte positiva de las moléculas de agua. A su vez, los oxígenos cargados negativamente atraen a la parte positiva de la sal, que es el ion sodio. Aquí se generan unas fuerzas de atracción, no son enlaces químicos propiamente dicho, sino unas fuerzas de carácter electrostático. Este proceso también se denomina la solvatación. O sea que después que los extraen a los iones del cristal, entonces se unen débilmente la parte negativa de la sal con la parte positiva del agua y se dejan rodear. Eso se llama la solvatación. Y lo mismo pasa con el sodio y los iones negativos de la molécula de agua. Una vez que pasa la solvatación, entonces sucede la dispersión. Y entonces estos iones se dispersan entre el resto de moléculas de agua y formando la sal disuelta. Ese sería, así en términos muy resumidos, cómo se produce el proceso de disolución. Hay unas sustancias que no se disuelven a pesar de que sean iónicas, ¿no? Por ejemplo, el óxido de calcio o el óxido de magnesio, cuando se intentan disolver en agua, es muy poca la cantidad de óxido de magnesio que se disuelve o la cantidad de óxido de calcio que se disuelve. Uno dice, pero estas sustancias son iónicas y el agua es polar, ¿por qué no se disuelven? Porque el enlace entre el metal y el oxígeno es muy fuerte. Y el agua no tiene entonces ese poder, esa fuerza para poderlos sacar de su cristal. Y son muy poquitos los que sacan y la solubilidad es muy poca. Entonces, eso también hay que tener en cuenta cuando se refiere entonces a la interacción entre el soluto y el solvente. Cuando hablamos de solubilidad máxima, se refiere a la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en 100 gramos de solvente a una temperatura dada. ¿Qué es lo que hace que una sustancia se disuelva y otra no? Principalmente es este primer punto, las interacciones del soluto y del solvente. ¿Y eso de qué depende? De la magnitud de las fuerzas intermoleculares.
entre una sustancia y la otra. Por eso decíamos, si el solvente tiene esa fuerza suficiente para extraerla del cristal, pues es soluble. Pero si las fuerzas de unión, de cohesión del sólido son muy fuertes, pues simplemente no se disuelve. Por eso dice la magnitud de las fuerzas intermoleculares entre soluto y solvente. Y eso depende, en últimas, de los enlaces del soluto y del solvente. Por eso se llaman interacciones soluto y solvente. ¿Y de qué dependen? Pues de la naturaleza propia de cada sustancia. Ahora vamos a ver en cuál de los casos es más posible la disolución. El otro factor que afecta la solubilidad es la temperatura. A mayor temperatura, mayor solubilidad, aunque no en todos los casos. La temperatura es un aumento de la energía cinética de las moléculas. Y cuando aumenta la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas. Y las partículas tendrán mayor energía para poder interactuar con las moléculas del solvente y sacarla del sólido. Y por lo tanto, la temperatura va a favorecer, en ese caso, la solubilidad. La presión actúa sobre todo cuando los solutos son gases y los solventes son líquidos o son sólidos. También interviene el estado físico del soluto y del disolvente. Es más fácil disolver sustancias que se encuentran, por ejemplo, pulverizadas, que se encuentran hechas polvo, a que se encuentran granuladas. Eso depende de la superficie en la cual el soluto exponga con referencia a las moléculas de disolvente. Bueno, hablamos de que el principal factor que interviene es justamente la interacción de soluto y solvente. ¿Cuándo se produce la solubilidad? Cuando el solvente y el soluto tienen afinidad de sus enlaces. Por ejemplo, si el disolvente es polar y el soluto también es polar, póngale la firma. Por ejemplo, el agua y, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno. Ambos son polares. Por lo tanto, confirmada la disolución. Un disolvente polar como el agua y, por ejemplo, una sustancia iónica como la sal. El etanol, el CH3CH2OH, este oxígeno que está aquí le da polaridad a la molécula y por lo tanto hace que el alcohol se disuelva en el agua. Entonces, siempre que haya afinidad entre sus enlaces, se va a producir mayor solubilidad. En la gráfica nos muestra justamente lo que acabamos de mirar. Cuando el compuesto es iónico, que significaría que tiene alta polaridad, y las moléculas de agua, como atacan el cristal, lo sacan de ahí a los iones y sucede la solvatación. ¿Cuándo es menos probable la disolución? Cuando el solvente es polar, como el agua, y cuando el soluto es no polar. Por ejemplo, la gasolina. O por ejemplo, el aceite. Por ejemplo, la parafina. Entonces tenemos que son solutos que para nada presentan polaridad en su molécula. Estos no favorecen la solución en un solvente polar como el agua. Entonces dice aquí, es poco probable o parcial la disolución. ¿Por qué? Porque no hay afinidad entre los enlaces de los compuestos. El otro factor que interviene es la temperatura. Aquí miramos esta curva de solubilidad. En química se utilizan mucho las curvas de solubilidad para indicar justamente cómo varía la solubilidad con respecto a la temperatura. Nos dice, por ejemplo, aquí esta sustancia, el KCl, a 0 grados Celsius, presenta una solubilidad aproximada de 26 gramos de KCl en 100 de agua.
Eso es para el cloruro de potasio. El bromuro de potasio a 0 grados tiene una solubilidad de aproximadamente 55. Significa que el bromuro de potasio a 0 grados es capaz de disolver mayor cantidad de sustancia en 100 gramos de agua. Y el nitrato sódico a 0 grados nos indica que disuelve aproximadamente 73.5 gramos de nitrato de sodio en 100 de agua. Y luego nos dicen cómo va variando. Entonces nos dice cuáles son las pendientes o inclinaciones de la curva y por lo tanto nos habla acerca de la solubilidad de la sustancia. Unos son más, las pendientes son mayores o son menores. Y eso nos indica cómo varía la temperatura y la solubilidad de las sustancias. Recuerden las curvas de solubilidad. Pero no siempre es el caso que la temperatura aumenta la solubilidad. Aquí tenemos un caso que es el sulfato de cerio, en el cual tiene una variación negativa de la solubilidad con respecto a la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, su solubilidad es menor hasta alcanzar los 30 y después permanece constante. Significa que después de 30 grados no se disuelve más. Nos dice el sulfato de cerio que a 0 grados tiene una solubilidad de 18 gramos en 100 de agua. Si disminuimos la temperatura a 30, la solubilidad disminuye. Y si seguimos disminuyendo la temperatura, simplemente no se va a disolver más sustancia. Y aquí podemos ver otras sustancias como el clorato de potasio, el cloruro de potasio, nuestra sal, ¿no? El dicromato de potasio, miren la variación y la pendiente del dicromato de potasio, más aún todavía la pendiente del cloruro de calcio con respecto a la temperatura. Poca variación de temperatura y miren cómo se dispara la solubilidad. Para el cloruro de calcio a 0 grados, aproximadamente su solubilidad es de 58 gramos en 100. La temperatura aumenta únicamente 20 grados y tanto ha aumentado la solubilidad. De 58 pasa aproximadamente a 73. Luego, aumenta muy poquito la temperatura, pero aumenta mucho la solubilidad. Encontramos que a 30 grados, ¿no? Aumentamos 30 grados, pero la solubilidad pasa de 100. Miren esa pendiente de la curva. En cambio, en la sal nos dice, a 0 grados, la solubilidad es de aproximadamente 33 gramos de sal en 100 de agua. A 60 es muy poquito lo que ha subido. A 100 es ligeramente por encima de 40. La temperatura ha aumentado mucho y la solubilidad ha aumentado muy poco. De 34 pasó a un poquito más de 40. Pero la temperatura aumentó de 0 a 100, en cambio acá aumentó únicamente, máximo aumentó 4 gramos. Por eso la pendiente de la recta es muy pequeña. Otros, su pendiente es muy grande, como el nitrato de plomo o como el nitrato de potasio. De eso nos da la información las curvas de solubilidad. Y hay que tener en cuenta entonces temperatura, gramos de sustancia que se disuelve y las pendientes de cada recta para cada sustancia. Bueno, y llegamos a este punto que en este caso es donde más me voy a enfocar, que es la concentración. ¿Qué se entiende por concentración? Dice, se utiliza este término para describir la cantidad de soluto disuelto en una cantidad de solución dada o de solvente para un caso especial. La concentración se refiere a las cantidades relativas de los componentes de una disolución. Y entonces surge este término. ¿Qué es la concentración? Es una relación de proporción entre las cantidades de soluto y las cantidades de mezcla total, para que no se nos olvide, porque esta es la fórmula de la concentración.
Y a partir de esta fórmula que está aquí es donde van a surgir otras más. ¿Qué es la concentración? Entonces nos dice, es la relación de proporción. Siempre entre la cantidad de soluto disuelto y la cantidad de solución, con una excepción. Cuando hablemos de la molalidad, no se refiere a la solución, sino a la cantidad de disolvente, solo para este caso. En los demás siempre se cumplirá cantidad de soluto sobre cantidad de solución. Esta cantidad de soluto, ¿cómo la podemos expresar? La podemos expresar en gramos, la podemos expresar en kilogramos, la podemos expresar en miligramos, la podemos expresar en centímetros cúbicos, la podemos expresar en moles, la podemos expresar en equivalentes químicos, etcétera. Y la cantidad de solución, igualmente, la podemos expresar en gramos, la podemos expresar en unidades de volumen, por ejemplo, en centímetros cúbicos, o la podemos expresar también en litros, o podemos expresarla en metros cúbicos, o podemos expresarla en cualquier otra unidad. Por ejemplo, también la podemos expresar en moles, pero siempre corresponde a la misma fórmula matemática, a la misma relación de proporción. Eso no ha cambiado. ¿Qué es lo que cambia? Las unidades de medida. Si estas unidades de medida son las llamadas unidades físicas, entonces hay unos métodos físicos para expresar esta concentración. Y si empleamos unidades químicas como las moles o los equivalentes químicos, hablamos de métodos químicos para expresar la concentración de las soluciones. Pero, ¿cuál fue la diferencia? Únicamente las unidades de medida. Veamos algunos métodos, en este caso los métodos físicos, para expresar la concentración de las soluciones. Dice el primero, porcentaje en masa. Indica los gramos de soluto disueltos por cada 100 gramos de solución. Su fórmula es esta. Se denomina porcentaje en masa o porcentaje gramo a gramo. En algunos textos todavía conservan el nombre antiguo de porcentaje en peso. Es la misma fórmula de la concentración. El soluto en gramos y la solución en gramos. Y para expresarlo en porcentaje, multiplicamos por 100. Y ya, y eso es todo. Ahora, también encontramos porcentaje en volumen. ¿Cuál es la diferencia? Que la cantidad de soluto está en unidades de volumen, que pueden ser los centímetros cúbicos o también los mililitros. Y la cantidad de solución igualmente también se expresan en centímetros cúbicos o mililitros y multiplicamos por 100 para establecer el porcentaje. Y por último, que es una de las unidades más aplicadas, se llama el porcentaje masa a volumen. El nombre lo dice. El soluto en términos de masa, sí, pueden ser gramos o pueden ser también miligramos o pueden ser kilogramos. Y la solución en unidades de volumen. Pueden ser centímetros cúbicos, pueden ser litros, pueden ser mililitros. La masa en gramos, el volumen en centímetros cúbicos o mililitros. Y si eso multiplicas por 100, ¿qué tienes? Porcentaje masa a volumen. Y por último, cuando la solución es muy diluida, es decir, cuando la cantidad de soluto es muy pequeña, utilizamos las partes por millón. Las partes por millón se define como la cantidad en masa, y en este caso miligramos de soluto,
que se encuentran disueltos en litros de solución. Por lo tanto, sus unidades de medida son miligramos sobre litro. Pero esto no significa que yo no pueda expresar la concentración en otras unidades. Por ejemplo, en gramos sobre litro. O si quiero yo, en kilogramos sobre metro cúbico. O puedo establecer también kilogramos de soluto disueltos en tantos kilogramos de solución. Lo que he colocado son únicamente las unidades más conocidas, pero desde que cumpla con la fórmula de cantidad de soluto sobre cantidad de solución, las unidades son lo de menos. ¿Sí? Puede emplear cualquiera de las que he nombrado con anterioridad. O si utiliza unidades químicas, entonces tiene la fracción molar, la cantidad de soluto en moles y la cantidad de solución en moles. Por eso dice aquí moles totales, que sería las moles del soluto más las moles del solvente. Eso se llamarían las moles totales de la solución. La molaridad, tal vez de las unidades químicas, la más utilizada. ¿Qué indica? Las cantidades de moles de soluto que se disolvieron en tantos litros de solución. O sea que aquí las unidades de medida son las moles sobre litro. Otra unidad química es la molalidad con M minúscula. En este caso estamos hablando de cuántas moles de soluto se disuelven en tantos kilogramos de solvente. Se dice que esta unidad de medida no depende de la temperatura, porque la solución, porque estamos hablando de kilogramos de solvente y no hablamos de volumen de solvente. El volumen está afectado por la temperatura, en cambio la masa no. Y entonces se utiliza el término molalidad con M minúscula. Por ejemplo, si se disuelve una mol de ácido sulfúrico en 1 kilogramo de agua, entonces se tiene una concentración 1 molal. Y se lee así, 1 molal. Sus unidades son mol sobre kilogramo. Otra unidad química hace referencia a cuántos equivalentes químicos de soluto se disuelven en tantos litros de solución. Aquí hay otra unidad de medida que son los equivalentes químicos, que se pueden definir como equivalente químico o equivalente gramo. ¿Y eso qué es? Es la cantidad en gramos de una sustancia que reacciona o reemplaza a 1,08 gramos de hidrógeno o su equivalente. ¿Cuánto de esa sustancia reacciona con 1 gramo de hidrógeno? Eso se llama el equivalente químico o equivalente gramo. ¿Cómo se calcula el equivalente químico? Fácil. Para un elemento químico, el peso es igual, el equivalente químico es igual a dividir el peso atómico en gramos sobre su valencia. Por ejemplo, dicen para el carbono, su peso atómico en gramos sería 12 y su valencia es 4. Por lo tanto, el equivalente será 12 entre 4, 3. Para el equivalente químico de un ácido, por ejemplo, para el HCl, será igual al peso fórmula del HCl. El cloro pesa 35,5 más el hidrógeno 1, 36,5 gramos. Entre el número de hidrógenos 1. Eso significa que un equivalente químico de HCl es 36,5 gramos. Y si fuese el ácido sulfúrico, entonces será igual al peso de esta fórmula, 98, entre el número de hidrógenos, 2. Un equivalente pesaría 49 gramos. Eso es para un ácido. Y si es un hidróxido, por ejemplo, el NaOH será igual al peso de esta fórmula, que es 40, entre el número de OHs, 1, total, 40. Y si fuese, por ejemplo, CaOH 2 veces,
será igual al peso fórmula gramo de esta sustancia sobre el número de OHs, 2. Y asimismo para una sal. Por ejemplo, para la sal común será igual al peso de esta sustancia, o lo que denominamos peso fórmula gramo, entre la valencia del sodio, que es 1. Y si fuese, por ejemplo, el sulfato de sodio, listo, será igual al peso fórmula gramo de esta fórmula dividido entre la valencia del metal, que es más 1, pero como hay 2, será entre 2.